Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, bueno, continuando con la programación para este día, vamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Es que, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias a ti, Jorge, gracias a todos los que se dan este tiempo para escucharnos a través de las redes sociales, a través del radio, y pues que todo esto sea de bendición para ustedes y para nosotros. Bueno, Paola, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí, pues el tema de hoy es el temor, este gigante. Recordemos que estamos viendo a los gigantes y este tema de hoy justo es el temor, pero la segunda parte. No sé si muchos de ustedes se acordarán de la primera parte de la semana pasada, los que nos pudieron ver, los que nos pudieron escuchar. La verdad es que es un tema que hoy por hoy asemeja mucho al mundo con todo esto que está sucediendo, entre guerras, entre pandemia, entre tantas cosas. Y no obstante todo lo que está pasando en el mundo, pues día a día siempre tenemos temores. Siempre este gigante está queriéndose meter, como les decía la semana pasada, siempre está queriéndose meter por esos huequitos de, de nuestra puerta, de la puerta de nuestra vida, de la puerta de tu casa, de tu hogar, y es una constante. Él no va a descansar. Día a día siempre nos estamos enfrentando con esos temores y mucho de eso, pues veíamos la semana pasada el temor a fallar a una relación, el temor a fallar a un trabajo. Tal vez eres muy bueno o muy buena para hacer algo, pero cuando llega este gigante a tu vida, siempre te paraliza y dices, ¿y si fallo? ¿Y si no soy tan bueno como pensé? ¿Y si ese trabajo no es para mí? Y etcétera, etcétera. O si pongo un negocio y fallo y fallo y fallo, y entonces nunca te vas a permitir, o más bien, el gigante nunca te va a permitir que sepas que a lo mejor no ibas a fallar. Y si fallaste, por lo menos sabes por dónde ya no caminar, por dónde eh, pues empezar a dirigirte lo que sí, lo que no en una relación, en un trabajo. Y siempre es, y si fallo, pero son esos temores que este gigante es capaz, y mucha gente aún es capaz de hasta quitarse la vida por siempre tener el temor, 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 temor de enfrentarse a la realidad, de enfrentarse a avanzar, a pelear, a pues, ser valientes, y eso es lo que el Señor quiere de ti, de mí, porque Él no nos dio un espíritu de temor. Él no nos dio ese espíritu es el diablo queriendo meter a sus gigantes, porque estos gigantes vienen de él, vienen de su parte, todos los que hemos visto, vienen de su parte, porque como él solo no puede, pues necesita estos gigantes para poder atacarnos. Y el problema de eso es que no es que él tenga el poder de hacerlo, es que nosotros le damos ese poder a estos gigantes para de verdad someternos, para paralizarnos y no creerle a Dios sobre todo. Esa es la finalidad sobre todo del diablo, de Satanás, de estos gigantes. Que tú y yo le creamos más a este gigante del temor, que le creamos a un Dios todopoderoso, a un Dios que te creó a ti, que me creó a mí, que está al frente siempre peleando con nosotros si se lo permitimos, que está dispuesto a pelear y a ganar estas batallas contra esos gigantes que aunque los veamos inmensos, porque el tamaño tú se lo das a ese gigante, igual y ni es un gigante, pero tú le diste el tamaño y de repente ya no es pequeño, ya es un gigante que sientes tú que es invencible. Y sin la ayuda de Dios, pues sí, difícilmente lo vas a poder vencer, ¿no? Como veíamos al inicio de todos estos gigantes con el tema de David. David, él sabía que él era pequeño en tamaño, pero que era grande para ganar, porque él iba acompañado de la presencia de Dios.
Entonces tú y yo tenemos la presencia de Dios, tenemos que confiar en que Él está con nosotros si tú se lo pides, si tú le permites, oyas esa oración en el momento que tú hagas o tengas tiempo. Ve con Dios y dile, quiero que pelees conmigo contra este gigante del temor porque no puedo seguir paralizado. No he logrado esto, no he logrado aquello con mi familia, no he logrado aquello en el trabajo, no puedo tener una relación estable porque siempre estoy viviendo en temor, etcétera. Después vimos el temor a la enfermedad, que ahorita es lo que más está atacando el mundo, ¿no? Tú tienes una gripa, yo vivo en México, y en México ahorita hay muchos positivos de esta, pues de esto que ya sale, ¿no? Y, y desgraciadamente es que aquí en México hubo un cambio de clima muy fuerte, de un frío y de pronto llovió y de pronto el sol. Ahorita aquí en México está haciendo un sol horrible, pero de pronto al día siguiente o en la noche puede bajar la temperatura tremendamente y entonces toda la gente se enfermó de gripa, de tos, de ardor de garganta, porque es normal, porque a veces se nos bajan las defensas, etcétera, etcétera. Pero iban, se hacían la prueba de COVID y salían positivos. Y la gente cuando les dicen, saliste positivo a esto, está temerosa, cree que ya se va a morir, cree que ya es el final. Y como dice el eslogan de esta radio, de Busco en ti, donde estás no es el final. Todavía ni siquiera te está pasando nada, solamente te dijeron que saliste positivo. ¿Y por qué? Porque obviamente si tenemos una gripa, como ampliaron eh, los estándares de esta prueba, pues ahora cualquier gripa vas a salir positivo, pero no es el final, no te ha pasado nada, no tienes por qué temer y si sales positivo tienes que decirle, Señor, en ti confío, tú eres el que mandas aquí en mi vida. Si tú decides que es el final para mí, tú lo vas a decidir. No el doctor que me dijo el resultado, no la gente que quiere meterme miedo, temor, perdón, temor, porque ya dijimos cuál es la diferencia de miedo y temor, que quiere decirme, es que fulanito falleció de esto, es que menganita se puso muy mal de esto. Y entonces todo el tiempo había una gente, de hecho hay mucha gente hipocondríaca, ¿no? Que hasta ya de todo se siente mal. Pero hay gente que de veras te infunde tanto temor, pero no es tanto la gente, porque la gente puede hablar y te puede decir muchas cosas y sus opiniones y todo. Pero cuando este gigante del temor se mete a tu vida, entonces es cuando tú las crees. Y entonces es cuando ya tienes por dentro al temor y ya. Fue la razón suficiente para que ya tú estés espantado todo el tiempo, ya no quieras salir, ya no quieras hacer muchas cosas, ¿no? Entonces había una persona que nosotras siempre visitábamos, mi mamá y yo, y tú le decías, ay, tengo mucha sed. Simplemente, fíjate, era como, tengo sed. Cualquiera puede decir, tengo sed. Y esta persona te decía, cuidado, porque de ahí viene la diabetes. Son suponer, ¿no? Cuidado, porque si ya tienes mucha sed, igual y ya por ahí puede haber que tengas indicios de diabetes. O dices, ay, como que me duele un poco la cabeza. Cuidado porque es que fulanita un día dijo eso y al día siguiente ya tuvo una parálisis facial. Y entonces tú nada más tenías sed y tú nada más tenías un dolor de cabeza. Y entonces estas personas al decirte eso, tú tienes que tomar la decisión. Desecho lo que esta persona dijo, no a la persona, como lo dije, no es la persona, es el temor. Este gigante quiere entrar. En ese momento que esa persona sacó ese comentario, este gigante se quiere aprovechar para meterte en tu mente y decir y creerle, sí es cierto, puede que me dé diabetes, sí es cierto, como que ya me ha dado sed últimamente, como que sí es cierto, ya la cabeza me ha dolido más constantemente. Y a Dios lo dejamos a un lado y a Dios le decimos, no me importa lo que tú digas, me importó más lo que la señora dijo y lo que el gigante sigue anidando en mi mente. Entonces ahí es donde tú puedes
estar precavido. Y la semana pasada les contaba yo de mi testimonio, los dejé en ascuas, no sé si recordarán a los que nos escucharon la semana pasada, los dejé con la continuación de mi testimonio. No me quiero regresar al inicio. Si tú quieres o no escuchaste la conferencia o la plática de la semana pasada, la clase de la semana pasada, puedes ir a YouTube, estamos en redes sociales y poder ver nuevamente el video para que más o menos sepas, para no tardarnos tanto, ¿sale? Entonces, hablando de este temor de la enfermedad, me quedé con que yo el 3 de enero fui al hospital porque, para poner un poquito de contexto, yo había tenido un sangrado muy diferente a lo que como mujeres tenemos periódicamente, ¿no? Entonces yo sabía que algo en mi cuerpo no estaba bien. Y ella había ido con el doctor, me habían dicho que no habían encontrado nada, pero ese 3 de enero, y lo recuerdo muy bien porque creo que nunca se me va a olvidar, ese 3 de enero yo me desperté y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que ahora sí es tiempo de regresar al hospital. Aunque me vuelvan a decir que no tengo nada o que no ve nada, yo sabía que era Dios, yo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, vete, 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 vete. Yo no estaba tranquila, no tenía paz, pero no porque tuviera ese temor del que te estoy hablando, sino porque cuando el Espíritu Santo te está hablando y sientes esa voz, es porque tienes que tomar acción. Y entonces, pero tienes que percibir que de veras sea el Espíritu Santo y que no sea el temor que te mueva a hacer cosas. Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Entonces, bueno, yo les decía que yo al principio sí, este gigante se quiso meter muy fuerte en mi vida. Este gigante quiso meter ideas de que algo estaba muy, muy, muy mal y todavía ni siquiera me decían nada en el doctor. Y ese 3 de enero que yo me levanté, mi esposo no pudo ir conmigo, pero le dije a mi hermana, a mi papá que me acompañaran a urgencias. Ese día llegué al hospital y fíjense cómo, de verdad, cómo es Dios. Cuando tú le cierras la puerta al temor y de pronto dejas que Dios esté contigo, porque Él dice en su palabra que Él no te va a dejar y no te va a desamparar, siempre y cuando tú le cierres la puerta a esos gigantes y dejas que Él esté dentro de tu vida. Entonces, yo iba pues tranquila, dije, tengo que ir tranquila porque aún no sé qué tengo. Y cuando llegamos, de verdad, era urgencias, me atendieron súper rápido. Yo llegué desde la vigilancia muy amables, me acompañaron, casi casi me ponen guaruras para acercarme. Señora, ¿sabe por dónde es? La acompañamos y bueno, se iba abriendo el camino, se iba abriendo el camino. Y yo pienso, si yo hubiera dejado que este temor entrara, igual y no hubiera ido al doctor. Mucha gente no va al doctor por temor. Si tú eres uno de ellos, quítalo de tu mente, porque todavía ni siquiera te han dicho que tienes. Y a lo mejor puedes salvar por una decisión pronta, puedes salvar tu vida y a veces el temor hace que te paralices y te quedes en tu casa y luego es peor. Pudiste haberte salvado o pudiste solamente eh, rápidamente te voy a decir esto. Mi mamá, cuando a ella le encontraron cáncer, ella decía, por temor a no ir a hacerme las mastografías y los ultrasonidos a tiempo, por temor a que me dijeran, ahora fue demasiado tarde y ella le habían encontrado ya estos tumores cancerígenos y le dijeron, señora, si usted hubiera venido antes, con medicamentos se disuelve. Ya no tuvo que haber pasado las quimioterapias y radioterapias que eran horribles. Entonces, por favor, no le permitan a este gigante entrar, porque puedes salvar tu vida, puedes eh, anticiparte a muchas cosas. Y entonces fue lo que yo hice. Me fui al hospital y yo fui a ginecología
para los que no saben qué es ginecología, es el área en donde tratan a todas las embarazadas, todo lo que tiene que ver como con problemas bueno, no problemas, más bien como cuestiones de la mujer íntimas, pues tratan de todo, ¿no? Tratan abortos, tratan a los bebés, todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo llegué había 3 embarazadas ya a punto de dar a luz. Habían ido porque ya tenían contracciones muy fuertes. Y entonces cuando yo llegué, yo les dije, vengo porque traigo un sangrado, no es abundante, he venido, les entregué mis hojas de las citas anteriores y yo les dije, aquí están lo que me han hecho, lo que me han visto, no han encontrado nada, pero hoy siento que es diferente. Hoy eh, como que siento que tengo unos dolorcitos por ahí, como unos piquetitos tenía yo en mi vientre, que ya no era lo normal o lo que pensaba yo que era normal, ¿no? Y entonces, yo me esperé tantito, de verdad, no fue nada lo que esperé. Salieron los residentes, me dijeron, señora, la vamos a revisar, le vamos a hacer un ultrasonido. Me hicieron el ultrasonido y ellos nada más como que hablaban entre ellos, eran 2 residentes, hablaban entre ellos. El día tiene 24 horas y de verdad te lo digo, estoy tan agradecida con Dios porque fui en un horario en donde llegó una doctora de las que son como que de las que saben más, de las que operan, las que ya tienen mucha experiencia. Yo pude haber ido en la mañana y esa doctora no estaba, porque esa doctora solamente está en las tardes y a veces está operando y a veces entonces no está. Pero ¿cómo es Dios que movió todo? Que cuando estaban los residentes ahí revisándome, ellos estaban hablando entre sí y uno de ellos dijo, yo creo que le vamos a mandar a hacer una tomografía. Y cuando él dijo eso, entró la doctora, y dijo, ¿qué tiene esta paciente? Estoy aquí de chismosa, ¿no? Pues nada más entré a ver qué tenía esta paciente. Les digo, había 3 mujeres afuera esperando. Sin embargo, me dieron prioridad a mí. Y sin embargo, entró esta doctora que pudiendo haber revisado a las mamás, y no que fueran menos importantes que yo, sino porque Dios sabía que en ese momento yo era más importante porque eh, cuando la doctora entró y vio de pronto la pantalla del ultrasonido, dijo, se me va operación inmediatamente. Pero cuando dijo eso, ¿qué creen que pasó? El gigante empezó a querer tocar, pero así fuerte, fuerte, fuerte la puerta de mi corazón, de mi mente, y quería empezar a infundirme otra vez temor, porque cuando tú escuchas esas palabras de operación, ¿a cuántos no nos ha pasado que si te entra temor? ¿Saldré del quirófano? ¿Qué pasará? ¿Y si ya no veo a mi familia? Y entonces este gigante estaba tocando, 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 pero yo resistía y yo en ese momento estaba escuchando solamente y dijo la doctora, urge que la metamos a quirófano. Y entonces me levantaron y la doctora muy pacientemente me dijo, traes perforado una trompa de falopio. Y en eso, cuando te dan esas noticias así, y les digo, este gigante seguía tocando y tocando con más fuerza. Y entonces me dijo, ¿y si no te operamos ahorita y te la quitamos? Ya la sangre ya está totalmente dentro de tu cuerpo. Y si no lo quitamos y quitamos toda esa sangre, puedes morir ahorita. O sea, imagínate que te digan eso. Y se me hace a veces hasta un nudo en la garganta cuando lo platico porque tú tienes que saber que Dios está contigo, aún en esos momentos tan difíciles, aún en las noticias más fuertes, aún si te dijeron que un familiar está muy enfermo, aún se te dijeron a ti que tienes una enfermedad hasta terminal o simplemente te dicen
alguna, no sé, alguna mala noticia. Estamos hablando sobre la enfermedad. Tú tienes que tener la fuerza y la valentía para creerle más a Dios que a este gigante. Y en ese momento yo pues empecé a llorar porque pues no es una noticia tan fácil y Dios no se enoja si tú lloras. El que tú llores no simboliza que no le creas a Dios. No, no, no. A él por eso nos dio lágrimas, mujeres. Él por eso nos dio sentimientos que luego nosotros somos las que más lloramos. Yo empecé a llorar y dijo la doctora, vístase, su familiar, ahorita le avisamos. Y entonces yo me acuerdo que me dijeron, póngase la bata, quítese aretes, todo, porque la vamos a meter a cirugía ya. Yo me acuerdo que me quedé sola en esa habitación y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. No sé, ya me dijeron qué está pasando, pero yo no sé lo que va a pasar en el quirófano. Solo te pido que yo esté en las manos de esa doctora, porque tú vas a estar ahí presente, porque tú vas a hacer que muevas tú las manos de esa doctora y que todo salga bien. No me voy a despedir de mi familiar. En ese momento era mi hermana y mi papá estaba afuera. No me voy a despedir porque yo confío, porque yo voy a estar bien. En ti, en tus manos me pongo. Y entonces yo salí, abracé a mi hermana y le dije, ¿me van a operar? No la alarmé yo, no le dije lo que me dijeron adentro. No quise que este gigante tocara la puerta de ella también. Y entonces le dije, me van a operar, avísale a mi esposo, avísale a mi papá. Y entonces rápidamente, para no alargar mi testimonio rápidamente, camillas, todo, me llevaron, me pusieron la anestesia y, y entonces cuando yo desperté de la anestesia, ya estaba operada. Y entonces llegó la doctora al día siguiente y me dijo, ¿dónde está mi paciente estrella? Y yo dije, no sé, ¿no? La doctora me dijo, mira, te voy a explicar. Uno de tus trompas se perforó y irrigó toda la sangre. Era urgente. Yo no la podíamos como nada más por la paroscopía, que es como por láser. No la podíamos coser o parchar porque no sabíamos qué tanto estaba perforada. Te teníamos que abrir a fuerzas con una cesárea y sacarte, o sea, esto te lo estoy diciendo del 3 de enero de este año, o sea, apenas pasó, sacarte esa trompa, pero me di cuenta de algo. Vi en tu expediente, fíjense, esta doctora, Dios estaba obrando con ella, a través de ella, y esta doctora se dio el tiempo de ver mi expediente y me dijo, me di cuenta que tú todavía no eres mamá, porque la otra trompa está lesionada. No se ha perforado, pero está lesionada. Y no te la quise quitar. Vamos a ver con un medicamento fuerte que te vamos a dar. Vamos a ver si podemos lograr que esta trompa no le pase nada. Pero no te la quise quitar porque yo sé que puedes tener el anhelo de ser mamá. Y créanme, el anhelo de mi corazón desde hace muchos años ha sido ser mamá. Pero ese gigante no le he permitido que entre a mi vida y que me meta temor de nunca voy a ser mamá. Y yo tengo 37 años y no he podido ser mamá. Pero me dijeron, todo está bien en tu cuerpo, lo demás, todo lo demás, ovarios, todo lo demás está bien. Y entonces yo dije, bueno, entonces no tengo un problema para embarazarme, pero tal vez Dios necesitaba que pasara por esto para que cuando llegue esa bendición de ser mamá, todo esté en orden. Porque si yo me hubiera embarazado anteriormente y tener, a lo mejor esto de esta trompa yo ya lo tenía desde antes y bastó para algo para que se perforara. Él permitió todo esto, Dios, y chécalo bien y tenlo en tu mente. Dios va a permitir cosas que son necesarias para tu vida. Tú en ese momento no lo ves como una catástrofe, lo ves como algo que sientes que te vas a morir y no lo entiendes.
mi consejo es, no trates de entender a Dios, porque nunca lo vas a lograr. Mejor en vez de preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pregúntale, ¿para qué? ¿Para qué permitiste esto? Y un día te vas a dar cuenta para qué. Yo sabía que era necesario para que cuando eh, Dios me dé la oportunidad de ser mamá, mi cuerpo esté muy bien. Esta trompa pudo haber hecho que más adelante a lo mejor yo ya esté embarazada de meses y a lo mejor no se logre el bebé por esta trompa. O sea, imagínense el peligro de un bebé adentro creciendo, creciendo, creciendo y la trompa perforada. O sea, iba a ser peor. Entonces, temor a las enfermedades, y ese es mi testimonio. Yo le agradecí tanto a Dios porque llegó otro doctor y dijo, yo le hubiera quitado las dos trompas, yo no me hubiera arriesgado y se las hubiera quitado. Y esta doctora dijo, yo no, porque yo soy mujer y sé lo que es querer tener un bebé, a lo mejor no para todas, pero yo sabía que ella estaba hablando porque Dios le estaba poniendo eso en su corazón. Ella no sabía si yo tenía un anhelo o no de tener un bebé. Ella no me conocía, nunca me había visto en su vida, pero Dios sí, y Él sabe que ese es mi anhelo y sé que un día se va a cumplir. Eh, Hay tantos temores, temor a que te rechacen, a un día decirle a tu mamá, a tu papá que lo amas y que te rechace, temor al desempleo, porque ahorita pues muchos están quedando sin empleos por todo esto que está sucediendo, el temor al que dirán, a mí me pegaba mucho, ahí sí el temor antes, y lo puedo decir antes, porque ahí sí el temor, híjole, sabía mi punto débil, ahí sí sabía qué rendijita entrar, ahí sí conocía bien el huequito de la puerta de mi mente. A mí me pegaba antes mucho el que dirán, mucho, no sabes, yo me ponía mal, me daba una gastritis, lloraba, porque siempre que alguien hablaba de mí, yo decía, pero no es cierto, yo no hice esto, pero, y trataba yo de quedar bien con la gente, y cuando yo fallaba, la gente me juzgaba y me dolía tanto, pero era temor, 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 temor a ya no hacer cosas por el qué dirá la gente. Que te preocupe más el que dirá Dios, no la gente. Que te preocupe más lo que dirá Dios. Y si tú estás haciendo bien las cosas, que no te preocupe, hoy lo he entendido, que no te preocupe el que dirán. Temor a la soledad, tal vez, a quedarte solo y por eso aceptas que te maltraten y por eso aceptas um, muchas cosas o a lo mejor hasta dejar que tus hijos hagan de ti lo que ellos quieren porque no quieres quedarte solo o sola. Híjole, este está fuerte. Temor a la muerte. Temor a la muerte. Muchos tienen ese temor a la muerte. Y hoy te puedo decir que yo estuve al borde por lo que me dijo la doctora, pero no lo que Dios quería en mi vida. Tú no puedes, todavía no te ha pasado nada y mucha gente no quiere salir a la calle porque y si me asaltan, y si me atropellan, y si me pasa un accidente, y si. El único que va a decidir en qué momento dejes esta tierra, este mundo, va a ser Dios. Va a ser Dios. No puedes vivir en temor. En precaución sí, pero en temor no. Temor a la oscuridad, cuidado con tus hijos. Si tu hijo tiene temor a la oscuridad es porque hay algo. Y tú tienes siempre que decirle, mira, es este gigante que te quiere hacer que tengas miedo, que tengas temor a lo oscuro. Pero Dios es luz y Él está con nosotros y empiézale a infundir paz. Háblale tú también a tus hijos de este gigante porque ellos también están expuestos a que también este gigante les dé mucho temor a la escuela, a ya no ir al bullying. Hay tantas cosas en tus hijos. Ten cuidado porque si ellos ven que tú temes de todo, los estás contagiando, los estás contaminando y ellos también están teniendo temores. Ten mucho cuidado. Y solamente quiero terminar con esto. Este gigante quiere robar tu paz. Eso ya lo vimos.
porque te vuelves inseguro, etc. Y lo contrario de temor es la valentía. Y Dios es lo que quiere de ti. Cuando Josué quedó al mando del pueblo de Israel, Josué el de la Biblia, era una gran responsabilidad. Y tal vez él pudo haber empezado a tener temor, pero llegó Dios y le habló con él muy fuerte y le decía, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Y todo Josué 1 le habla de sé valiente, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero en el 9 le dice, mira que te mando. O sea, ya ni es una opción. Hoy Dios te manda a ti y tienes que obedecerle. Le tengo que obedecer yo. Te mando que te esfuerces para que tú pero no permitas que este gigante entre, te tienes que esforzar. No muestres debilidad ante este gigante. Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Tienes que tener valentía para pelear contra el temor. Sé valiente, no temas. Y ahí es donde el Señor te dice, no temas. Y mucha parte de la Biblia habla sobre el temor. Si tú te vas hasta el final de la Biblia y buscas temor, hay muchos versículos sobre el temor. Y le dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Y todavía le dice el por qué, ¿no? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa. Él va a estar contigo y conmigo si tú le permites que entre a tu vida y dejas afuera a este gigante. Él ha prometido que no nos va a dejar y que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, al hospital, a la escuela, al trabajo, en tu casa, a donde quiera que tú vayas. Mayor es Él que está en mí que el gigante que está afuera, que todos esos gigantes que quieren pelear contra ti. Así que te mando un abrazo. Espero que estos temas te estén ayudando a conocer a estos gigantes. Puedes compartir estos videos a gente que tú sepas que está peleando y que tiene estas luchas fuertes contra estos gigantes, están pasando por la enfermedad, están pasando por un desempleo. Compárteles estos videos. Todas las conferencias, día a día hay conferencias, compártelas. Puedes salvar la vida de alguien tal vez con una conferencia así. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.